Hola a todos, en este video les mostraré cómo hacer un pequeño cañón LED RGB, les mostraré los materiales, los cálculos para las resistencias limitadoras y claro, el proceso. Así que comencemos. Para este proyecto utilizaremos LEDs de color verde, rojo y azul. También necesitaremos los circuitos integrados CD 4017 y NE555, un potenciómetro de 50 kΩ y un capacitor de 47 microfaradios. Tanto el potenciómetro como el capacitor se puede variar su valor para obtener mayor o menor velocidad de cambio de color. 3 transistores NPN tip 41C o tip 31C. También podemos utilizar otros transistores, solo revisen el datasheet que soporte la potencia de los LEDs. Una resistencia de 1 kΩ. Utilizaremos una placa de cobre grabada con el circuito que les dejo en la descripción del video. Un diodo común. Y varios puentes. Comenzaremos colocando el circuito integrado CD 4017 en la placa, asegurándonos de que la muesca esté apuntando hacia la base del siguiente circuito integrado. Después de eso colocamos el circuito NE555 en la placa, asegurándonos de que su muesca apunte hacia afuera de la placa. Al final los circuitos deben quedar así. Colocaremos el capacitor con la parte negativa al pin número 1 del 555, asegúrense de que esté bien colocado para evitar cortocircuitos. Después colocamos la resistencia de 1 kΩ, esta no tiene polaridad así que pueden colocarla como sea. Después colocaremos el potenciómetro. Colocamos todos los transistores tip 41C con su parte metálica hacia afuera, y en donde está su serigrafía, apuntando hacia enfrente. Colocaremos el diodo con la línea negativa apuntando al potenciómetro. Es muy importante que se coloque así ya que tiene polaridad, y colocarlo inversamente provocará un cortocircuito en la placa. Ya por último insertamos los puentes en la placa, cada uno debe tener su propia medida. Al final la placa nos quedará así. El acomodo de los cables quedará como GND, rojo, verde y azul para los cables que alimentarán a los LEDs. Para los cables de alimentación se respeta el cable de GND a la orilla y seguido del cable de alimentación de 5 volts. Para la construcción del cañón utilizaremos todos los LEDs que tengamos de color verde, rojo y azul. Utilizaremos una pequeña base de cartón de cualquier medida, también nos puede servir otro tipo de material. El acomodo de los LEDs será parecido a la plantilla que les muestro. Una vez que ya decidimos cómo vamos a colocar los LEDs, los colocamos, asegurándonos de que el pin negativo de todos los LEDs estén apuntando en la misma dirección. Una vez acabado de poner todos los LEDs y haberlos pegado con un poco de silicón, soldamos todos los pins negativos en una sola hilera como se ve a continuación. Estos mismos se soldarán entre ellos para que todos los negativos de todos los LEDs estén conectados entre sí, evitando que haga contacto con el positivo de los LEDs. Como en el diagrama que les mostré están en una fila inclinada, cada color alinearemos sus pins positivos para que hagan contacto entre ellos como les muestro a continuación. Para soldar los pins utilizaré hilos conductores de un cable para que hagan contacto entre ellos como les muestro. En las orillas donde se pueden soldar dos LEDs sin necesidad del hilo conductor, se pueden soldar directamente, ya después haremos contacto entre ellos para que estén conectados. Una vez que ya soldamos los últimos LEDs de las orillas, soldaremos con el hilo conductor que les dije al principio para conectar cada LED con su propio color. Asegúrense de que estén soldando bien para que no junten distintos colores en un solo cable.
Para puentear entre las hileras de los LEDs ocupamos otro alambre de cobre, el cual actuará como puente entre los LEDs. Cada puente debe ser independiente para encender distintos colores de los LEDs. Una vez que ya hayamos colocado los puentes, probamos los LEDs con una fuente de 5 volts y una resistencia de 220 ohms. Cada color debe encender independientemente. Si algún otro color enciende, revise sus conexiones para ver si hay algún error. Para hacer los cálculos de las resistencias limitadoras de los LEDs necesitamos conocer la cantidad de LEDs que tenemos, la corriente que consume cada LED, el voltaje de alimentación de cada LED y el voltaje de la fuente. Para iniciar necesitaremos la siguiente fórmula, que es: la resistencia del LED es igual a voltaje de la fuente menos el voltaje de consumo del LED, sobre la corriente del LED. Para saber la corriente del LED necesitamos multiplicar la cantidad de LEDs que tenemos por la corriente del LED. Usaré como ejemplo los LEDs rojos, que son 14 y cada uno consume una corriente de 0.02 amperes. Haciendo los cálculos, la corriente que circulará será de 0.28 amperes. Hacemos lo mismo con los otros LEDs, que son 13 LEDs por 0.02 amperes, eso da como resultado 0.26 amperes. Entonces, despejando la fórmula inicial, nos quedará como 5 volts menos 2 volts del LED sobre 0.28 amperes. Simplificando nos da 3 volts sobre 0.28 amperes, esto al final nos da 10.7 ohms para los LEDs rojos. Luego hacemos exactamente lo mismo para los LEDs azules y verdes. Al final, resolviendo y simplificando todo, la resistencia para los LEDs azules y verdes es de 7.6 ohms. Ahora, no podemos utilizar resistencias normales de 1/4 de watt, ya que consume más corriente, así que necesitamos calcular la potencia de la resistencia. La fórmula es: watts es igual a voltaje por corriente. Haciendo cálculos es el voltaje de la resistencia, que es 2 volts multiplicado por la corriente, que en este caso es de 0.26 amperes. El resultado es una resistencia de 0.52 watts o medio watt para los LEDs azules y verdes. Hacemos exactamente lo mismo para los LEDs de color rojo, así que haciendo la operación al final la resistencia necesaria es de 0.84 watts. Al final tenemos que la resistencia para los LEDs rojos es de 10.7 ohms a 1 watt, que es la más cercana hacia adelante. La resistencia de los LEDs verdes es de 7.6 ohms a 1 watt, al igual que será para los LEDs azules. Una vez que identificamos el valor de la resistencia que necesitamos, la soltamos a su respectivo color, ya sabiendo la posición cuando probamos cada color de los LEDs independientemente. Cuando las estemos soldando, asegúrense de que sus pins no estén tocando con otro, ya que podría provocar un cortocircuito o quemar toda la línea de LEDs. Ya terminado de soldar las resistencias, los cables de comunicación entre la placa de control y los LEDs se soldan a las resistencias. Asegúrense de que cada color esté con sus respectivas resistencias y el cable de GND al negativo de los LEDs. Ya terminado de soldar todo, podemos encender la placa con una fuente de 5 volts, identifique el positivo y el negativo. Este es un buen proyecto, el cual pueden darle distintos usos en iluminación. En la descripción del video les comparto el circuito, el diagrama y un archivo que pueden abrir con Proteus para poder modificar la placa como ustedes quieran. No olviden dejar su like y suscribirse, también de revisar el anterior video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.